Hola, este video es para culminar indicándoles en Octave cuestiones que ya les expliqué antes en las matrices, ¿ya? Entonces, para avanzar un poco en eso y ver cómo nos acercamos a algo que se conoce como campos vectoriales, ¿ya? Entonces vamos a tener una primera impresión al menos de ellos. Y bueno, empecemos, ¿no? Recuerden que nosotros podíamos, cuando tenemos un cambio de coordenadas, cuando tenemos un cambio de representación del vector, por ejemplo, tengo un vector en coordenadas polares y yo estoy trabajando en dos dimensiones y quiero transformarle a su representación cartesiana o rectangular. Entonces, noten que en esos casos lo que hacemos es tomar, por ejemplo, voy a escribir en este cuadradito de aquí esta parte, ¿ya? Que, por ejemplo, nosotros para obtener las coordenadas X y Y de un punto en coordenadas rectangulares o cartesianas, dado que nosotros inicialmente tengamos la expresión de ese vector, pero en coordenadas polares, entonces la transformación de polares a rectangulares se escribiría de la siguiente forma. ¿Qué significa que tenemos nosotros de dato o conocido nosotros el vector en coordenadas polares? Justo que a nosotros la información de la flecha o del vector nos las dan en términos de la longitud de la flecha, ¿sí? Que le estoy notando aquí con la letra E y además que nos den el ángulo. Entonces, supónganse que en efecto hablan de esta flecha dándonos de esta información y esta información, la longitud de la flecha y el ángulo en el que está dirigido. Sí, sí, justo, y nos dan la dirección a través del ángulo, en otras palabras. Entonces, en ese caso, si es que yo quiero pasar de estas coordenadas polares a coordenadas rectangulares, es decir, a expresar este mismo vector R, pero en términos de sus componentes X y Y, ¿cómo lo haría? Entonces yo sé que la componente X y la componente Y se pueden obtener si es que a uno de los datos que yo tengo le multiplico por el coseno del otro dato que yo tengo. Y si es que la coordenada Y, si es que al dato, digamos, de la longitud le multiplico por el seno del ángulo y así obtengo la componente Y. Esto, digamos, lo que vemos aquí es simplemente que las coordenadas a las que quiero transformar se pueden obtener si es que yo hago operaciones sobre las coordenadas de las que yo tengo datos. Fíjense, ¿sí? Entonces, supónganse, y en este caso, digamos, este conjunto de operaciones, R por coseno de teta, que en particular se hacen sobre los datos que yo tengo de información, que es la longitud del vector y el ángulo, esto nos da la componente X de nuestro vector, ¿no es cierto? Ahora, supónganse que ustedes quieren pasar de unas componentes, de unas coordenadas rectangulares en tres dimensiones, X, Y, Z, a unas coordenadas nuevas, U, B y W. Y digamos, esto de aquí son, digamos, las reglas de transformación, ¿sí? Que nos permiten transformar la expresión de una entidad matemática, que en este caso es un vector, a expresarla de otra manera, ¿sí? Entonces, digamos, esta es una ley de transformación para, digamos, X para Y, ¿no es cierto? Ya como yo transformo coordenadas antiguas, R, teta, a coordenadas nuevas, X, Y, ¿sí? Supónganse que, digamos, ahora nosotros queremos o tenemos que para pasar de unas componentes X, Y y Z de un vector que está ubicado en el espacio, que tiene coordenadas de X, Y y Z, hay que, para obtener su representación a través de las variables U, B y W, ¿sí? Como que yo quisiera cambiar de representación, por ejemplo, de rectangulares a esféricas, U, B y W, ¿sí? Nosotros ya tenemos un caso de U, B y W, ¿sí? Recuerden cuando transformamos de rectangulares a esféricas, tenemos otras tres coordenadas, estas coordenadas esféricas, son tres números, ¿no es cierto?, que respectivamente corresponden al ángulo azimutal, al ángulo de elevación y a la longitud de mi vector, ¿sí? Entonces, esas tres nuevos números se obtienen asimismo haciendo operaciones sobre los tres números que yo ya conozco, que son la coordenada X, Y y Z del punto en el espacio donde apunta mi vector, ¿no es cierto? Entonces, en este caso suman que las leyes de transformación de las variables antiguas a las nuevas U, V, W, donde un caso particular de U, V y W de transformación es, como les menciono, el ángulo azimutal, el ángulo de elevación y la longitud del vector. En este caso, supónganse que en efecto las reglas de transformación de la forma de representar a través de un sistema de coordenadas a representarlo a través de otro sistema de coordenadas, que en este caso sería U, V, W, sigue esto. Entonces, fíjense que esto de aquí es en pocas un sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones yo puedo pensar que esto va a ser un número, al final de cuentas se va a convertir en un número, un número, un número.
Entonces, como que yo tengo aquí tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿no? La X, la Y y la Z. Si yo le veo como un sistema de ecuaciones. Solo que en los sistemas de ecuaciones hemos estado poniendo los iguales a la derecha, ¿no? Entonces aquí estaría la U, aquí la B y aquí el W. Si es que yo le pusiera como en el video anterior a mi sistema de ecuaciones, ¿sí? Y donde esto sería, de aquí estos tres elementos serían mi vector de resultados, y que yo lo obtengo si es que, digamos, miren cómo paso de este sistema de ecuaciones a una ecuación matricial. Pues lo que se hace es, se encuentra la matriz que antes le nombrábamos como A, que es la matriz de coeficientes. Esta sería esta matriz que está aquí, ¿sí? Y le multiplicamos por nuestro vector de variables, que serían el X, Y y Z, y este producto nos da igual el vector de resultados, que en este caso sería este, ¿sí? Entonces, si yo lo hubiera escrito como a mis leyes de transformación, con la U, la B y la W en el lado derecho, luciría así. Claro que escribir esto es lo mismo que estaba escrito antes, ¿no? Con el U, el B y el W acá, solo que para que noten la similitud con lo que hice ayer. Y entonces si hubiera dicho, miren, pasemos de este sistema de ecuaciones a una ecuación matricial, hubieran visto la ecuación matricial de esta forma, ¿sí? Entonces, digamos, aquí yo tengo la matriz A, que es la matriz de los coeficientes, aquí está el vector de variables y aquí está el vector de resultados, ¿ya? Solo que como inicialmente le puse al U, al B y al W acá, entonces simplemente en vez de estar esto aquí, estaba inicialmente acá, como ustedes ya se fijaron, ¿sí? Ya. Entonces, en pocas, ¿qué es lo que estoy haciendo para pasar de esto a esto? Lo que estoy haciendo es simplemente, digamos, uh, pensarle a esto como un sistema de ecuaciones y estoy yo escribiendo su ecuación matricial correspondiente, que sería la de aquí. Pero el hecho de que yo pueda hacer esto, miren, me dice que esta matriz está haciendo, digamos, algo parecido a lo que haría una máquina matemática que procesa información de entrada y devuelve información de salida. ¿Por qué? Porque miren, el valor de X, Y y Z, que son en este caso, los valores que yo sí conocería y que yo necesitaría conocer para poder saber el U, el B y el W, yo necesito tener un valor concreto del X, del Y, del Z, ¿no es cierto? Necesito que esto sea un número concreto, tipo 1, 3, 7, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para yo poder meter aquí y después multiplicar con esta matriz y así obtener, ¿qué? Obtener el valor de U, el valor de B y el valor de W, ¿sí? Ya, entonces la cosa es que en vez de verle a esto como un sistema de ecuaciones en el que yo necesito averiguar los valores de X, Y y Z para que se cumpla tanto esta igualdad y esta igualdad, le puedo pensar a esta estructura matemática que se puede expresar como esto de aquí, que como esta ecuación matricial, como, digamos, una máquina matemática, es una fábrica, que lo que haría es tomar valores de X, Y y Z, les procesa, ¿cómo les procesa? Al multiplicarse por esta matriz, y de resultado nos da el vector UW, ¿sí? Entonces yo le puedo ver que esto de aquí, esta matriz, se está comportando como una matriz que me permite transformar las coordenadas de rectangulares a mi sistema de representación W. De manera que esta matriz lo que hace es tomar información de un vector. Yo le doy los valores del vector X, Y y Z, y al multiplicarse con esta matriz se procesan de manera que me devuelve otro vector. ¿Cuál es el vector que me devuelve? El vector W. Entonces, esto de aquí, digamos, está haciendo lo que haría una función que toma un vector, lo procesa y devuelve de resultado otro vector. A ese tipo de funciones en general se les va a decir campos escalares, y que digo campos vectoriales, y son una extensión de lo que hemos visto en los campos escalares. Ya en los campos escalares tomábamos un vector, le metíamos una función que la procesaba y el resultado de este procesamiento era un número. En este caso, miren, nosotros podemos dar un vector, le procesamos y no nos devuelve solamente un número de respuesta. Esto que está en negrito va a ser la respuesta y, como ven, es un vector, ¿ya? Entonces, digamos, adentrémonos un poco más a esta idea ya, de que las matrices también nos pueden servir para procesar vectores y darnos de respuesta a otro vector, ¿ya? Entonces, ¿de dónde surgió esa idea? Digamos, inicialmente les digo, miren, esta ecuación de aquí puede tener su equivalente expresado como una ecuación matricial. De hecho, sería de esta forma. Si no, comprueben, multipliquen esta matriz por este vector y da igual en el vector de la izquierda con el de la derecha y les devuelve estas tres ecuaciones, ¿sí?
Entonces, estas tres ecuaciones están encriptadas aquí, pero el poder verlas de esta manera nos da una intuición, una forma de pensar acerca de las matrices que no teníamos antes, y es que las matrices nos ayudarían a procesar un vector de entrada para que nos dé un vector de salida. De modo que si yo conociera este y este valor, y al hacer este producto, yo voy a tener otro vector, un vector nuevo, u, v, w, que es mi vector de salida, ¿ya? Entonces, veamos esto como con mayor detenimiento y profundidad, ¿sí? Miren, tal vez ahí está un poco, ya, así. Entonces, miren, ¿qué pasa ya? Recuerden lo que les había mencionado en un video anterior, ya les había dicho que qué tal si ustedes tienen un vector, esta flecha azul, en este caso de componentes A1, A2, y yo le quiero rotar 90 grados. Entonces, esta, digamos, mi flecha azul va a moverse 90 grados, ¿ya? Y lo que yo sé es que, miren, al moverse 90 grados es como si yo moviera, digamos, todo este marco, como expliqué la otra vez, 90 grados, y entonces eso quiere decir que esta componente del vector pasa a estar acá, y más bien esta componente del vector pasa a estar, digamos, sobre el eje X, de lo que nosotros concluiríamos que esta longitud de aquí es la misma longitud que estaba acá. Por lo tanto, el vector ya rotado, al que le llamo A con comita o A', donde esta prima no significan derivadas, sino es una forma de notar, es un nombre, ¿no es cierto? Entonces, el vector sin rotar es A y el vector rotado es A mayúscula comita, ¿no es cierto? Y yo ya puedo darme cuenta del gráfico que si esto de aquí pasa a estar acá y más bien esto de aquí pasa a estar acá, cuando yo le roto, digamos, me refiero a la componente que está aquí, el rato que se rota, pues va a ser esta componente de acá. Sí, y esta componente de aquí, que es la componente Y del vector A, el rato que le roto a la flecha, pues pasa a ser la componente X, ¿sí? En módulo, en magnitud, pero como está en la parte, como notan, como este número tiene que ser un número negativo y el A2 ya era positivo, entonces por eso pongo aquí menos A2 porque el número que está aquí tiene que ser un número negativo porque está en la parte negativa de las X, ¿no? Esto ya vimos antes y lo que notamos es que, claro, si tenemos un vector de componentes A1, A2, entonces las componentes del vector rotado 90 grados, que es el vector ahora A', tendría componentes en X menos A2 y en componente Y A1, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría, digamos, encontrar una matriz que me permita hacer esta rotación, ¿sí? Que yo le ingrese un vector con estos valores y que la matriz haga la rotación y me devuelva un vector, en cambio, con estos valores, ¿sí? Entonces, que yo le ingrese al Octave o a mi máquina matemática matriz este vector y que me devuelva como resultado otro vector que tenga esta forma. ¿Cómo haría yo eso? Entonces, fíjense en que yo lo que necesito es meter datos de entrada A1, A2, es decir, voy a meter el vector sin rotar, cuya componente X le pongo aquí, su componente Y le pongo acá. Y no, vean esto de aquí del medio, por lo pronto no se concentren en eso. Y piensen que multiplicado por alguna matriz, yo tendría que llegar a obtener este resultado. ¿Cuál resultado? Uno en el que el elemento que está aquí tiene que aparecer acá, pero con signo cambiado, y donde el elemento que está aquí aparezca acá, pero con signo cambiado. ¿Será que yo puedo encontrar una matriz que al multiplicar con este vector me da este vector de aquí? Pues sí, miren, de hecho la están viendo. ¿Por qué? De hecho, ¿cómo se forma esta matriz? De fondo tiene esa idea ya. ¿Cómo tendría yo que formular una matriz para que al hacerse el producto de esa matriz con este vector me devuelva un vector de este estilo? Y fíjense, en este caso la matriz es simplemente esta que ven aquí. ¿Por qué? Porque yo tenía que plantear los elementos de la matriz de manera que me devuelva el menos A2 como primer respuesta, ¿no es cierto? Ya, entonces fíjense en que este va a ser, digamos, voy a borrarle momentáneamente, ¿ya? Entonces, miren, yo tendría que aquí poner un elemento y aquí poner un elemento. ¿Por qué? Porque este vector que está aquí es el resultado de multiplicar una matriz de 2 por 2 por una matriz de 2 por 1. Entonces, el resultado va a ser una matriz de 2 por 1, es decir, de dos filas y una sola columna. Y entonces, si yo me pregunto qué tengo que poner aquí, yo debería hacer la multiplicación de la fila y la columna que indiquen la ubicación de este elemento. Este está en la primera fila, primera columna, entonces tengo que multiplicar la primera fila por la primera columna. Entonces, la cosa es que yo tenía que poner los elementos de aquí, de la primera fila, de manera que al multiplicarse por la primera columna, aquí me devuelvan el elemento menos A2. ¿Cómo yo haría eso? Pues fíjense, yo para eso necesitaría como el acto de multiplicar la fila por la columna es multiplicar esto por esto y esto por esto. Entonces yo necesitaba que el A1 no aparezca, entonces por eso puse aquí el 0, ¿sí?
y yo necesitaba que el A2 aparezca, pero con negativo, y por eso puse aquí el -1. De manera que justo cuando yo multiplico esta fila por esta columna, me da, miren, 0 menos A2, entonces el resultado aquí no tiene otra que ser menos A2. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy comprobando que en efecto esta matriz, al multiplicarse por este vector, me va a dar como primer elemento de resultado en mi vector de resultados del menos A2. Y pensando de la misma forma, miren, yo decía, bueno, acá abajo yo necesito un A1, ¿cómo hago para que haya el A1 aquí abajo? Si el número que va a ir aquí va a resultar en multiplicar esta fila con esta columna, ¿por qué? Porque este número de aquí está en la segunda fila, primera columna, entonces tengo que fijarme en que los elementos que yo pusiera aquí, que inicialmente yo no sabía, tienen que ser tales que al multiplicarse con este vector, me devuelvan acá el A1. Entonces, ahí no es muy difícil saber qué voy a hacer. ¿Por qué? Porque para que me dé el A1, yo necesitaría que el A1 sobreviva tal cual, y para eso yo tendría que multiplicar 1 por A1, ¿no es cierto? Y luego tengo que sumarle 0. ¿Por qué? Porque aquí no aparece nada más. Entonces, por eso tengo que poner aquí el 0. Entonces, en pocas, esta matriz de aquí, que es la matriz de transformación, de rotación, que rota 90 grados cualquier vector que yo ingrese, tiene esta forma. Esta es la matriz que me permite rotar cualquier vector que yo ingrese 90 grados, ¿sí? De manera que si yo pongo aquí cualquier par de valores y lo multiplico por esta matriz, me va a dar un par de valores que corresponden a el vector rotado 90 grados, ¿sí? Ahora, nosotros en general sí podemos extender esa idea. ¿Y qué tal si no le queremos rotar solo 90 grados, sino que le queremos rotar un ángulo cualquiera, phi? Ya, entonces eso es lo que les quiero mostrar ahorita mismo, ¿sí? Entonces esperen un ratito para enfocar bien. Ya miren, aquí por si acaso tengan una pequeña confusión, yo estoy hablando acerca de este ángulo como el ángulo phi, que es el ángulo que yo le quiero rotar, pero tal vez ustedes recuerdan que yo usé el fonema phi para también referirme a esta letra griega. Y lo que pasa es que tanto esta como esta se llaman phi, solo que este es phi mayúscula y este es phi minúscula, ¿no? Ya, entonces pilas con eso. Ya. Ahora, estoy aquí. ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, ahí se ve mejor. Sí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo un vector, en este caso es mi vector R, sí, que en coordenadas, digamos, polares, estaría expresado por la longitud de la flecha y por el ángulo que está, el ángulo que forma con el eje X positivo, ¿no es cierto? Entonces, este vector expresado en coordenadas polares sería esto. Y en coordenadas rectangulares tendría esta forma, donde el primer elemento viene a ser la componente X y el segundo elemento la componente y el X y el Y se relacionan con el R y el teta de esta forma. Fíjense, esto ya habíamos visto, ¿sí? Que ahorita me estoy fijando solamente en esta flecha, ¿no? Y quiero hablar de, digamos, su representación tanto en coordenadas polares como en coordenadas rectangulares. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que si bien es cierto, este R puede ser representado por estos dos números, también puede ser representado con estos dos números, donde estos de aquí tienen una relación con estos de esta manera. Justo, miren, la componente X es la longitud por el coseno de teta, y eso se puede comprobar fácilmente si el R le pasan acá a dividir. Entonces, ustedes tendrían X sobre R igual a coseno de teta, lo cual es cierto. ¿Por qué? Porque miren, esta es la componente X, esta es la longitud de R, y el coseno de este triángulo rectángulo justo es la componente X sobre la longitud de la hipotenusa, que es R. Por lo tanto, esta ecuación es lo mismo que afirmar esta ecuación, ¿ya? Y lo propio para Y, digamos, el Y se relaciona con el R y el teta de esta forma. Entonces, su componente Y, que viene a ser esta longitud de aquí, se relaciona con el R y el teta de esta forma, ¿no es cierto? Esto ya habíamos visto. Ahora, la cuestión es que este punto de aquí, digamos, esta flecha de aquí, este vector R, yo le quiero rotar un ángulo phi, ¿sí? Si yo le roto un ángulo phi, voy a obtener una flecha que tenga la misma longitud que esta, pero ya no apuntando en esa dirección, sino ya apuntando a esta dirección, ¿sí? Y esta dirección con respecto al eje X positivo le puedo dar a través de un ángulo. ¿Cuál ángulo? El ángulo que en efecto hay desde el eje X positivo hasta esta flecha. ¿Cuál es ese ángulo? El ángulo sería teta más phi, ¿sí? Entonces, digamos, si yo quisiera expresar este vector en coordenadas rectangulares, entonces este vector ya no es el mismo vector de acá. ¿Por qué? Porque un vector está definido por su longitud y su dirección. Y la longitud de esta, si bien es cierto, es la longitud de esta flecha, digamos, sus direcciones no son las mismas, por lo tanto, este de acá es otro vector. Digamos, es este mismo, pero rotado, por lo tanto, es otro vector, ¿ya? Entonces, la cuestión es que
este vector rotado, le voy a poner la comita para decir que está rotado, y también va a tener componentes rectangulares de x' y y', ¿no es cierto? Ya, ahora en coordenadas, perdón, sí va a tener componentes rectangulares de x' y y', ¿ya? Ahora la cuestión es que noten que cómo se relacionaría el x' y el y' con el ángulo que hay desde el eje x y donde está la flecha. ¿Sí? Entonces, miren, el x' sería esta r multiplicado por por el coseno de ¿qué? Del ángulo que hay desde el eje x hasta donde está la flecha. ¿Por qué? ¿De dónde saco esta fórmula? Ya, digamos, esta fórmula yo la sacaría si es que yo quisiera. Perdón, aquí debería poner. Bueno, está bien. Ya, esta fórmula yo la podría obtener si es que yo quisiera pasar de coordenadas polares a coordenadas rectangulares para cuando me fijo en este vector. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las coordenadas, digamos, polares de este vector? ¿Sí? Esto en coordenadas polares, el R' en coordenadas polares sería, digamos, la longitud del vector. Este vector va a tener la misma longitud que el R, entonces que el vector que está acá, entonces por eso pongo el R mismo, ¿no? Recuerden que una forma de hablar del módulo de un vector es poniéndole estas barras o simplemente poniendo el nombre sin la flechita de vector encima, y esa es la notación que ahora estoy usando, esta de aquí. Pueden usar cualquiera de las dos, como les plazca, ¿ya? Ahora, digamos, ¿y acá qué es lo que yo tendría que poner? Tendría que poner que el ángulo que hay entre el vector y el eje x positivo, y ese ángulo es teta más phi, ¿sí? Es teta más phi. Ya, ahora, la cuestión es que yo sí les había mostrado cómo cambiar, ¿no es cierto?, de componentes polares a componentes rectangulares. Y la forma era justo lo que estamos viendo acá. Es decir, por ejemplo, las componentes X serían la longitud del vector por el coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo? El que forme con respecto al eje X positivo. En este caso, miren, yo cómo sacaría la componente X de mi vector R'. Sí, y yo diría que esa componente X, si es que yo ya conozco esta longitud, que yo sé que es R, la puedo obtener si yo multiplico este R por el coseno del ángulo que hay entre el eje X positivo y el vector que está ahora rotado. Y ese ángulo es el que está puesto aquí. De la misma forma, miren, yo si quisiera obtener la componente Y' de mi vector R', y si yo tengo la longitud del vector y tengo el ángulo que forman entre el eje X y la flecha, que en este caso es teta más phi, entonces yo puedo obtener la componente Y de ese vector si es que multiplico la longitud, que en este caso es R, por el seno de ¿qué? Del ángulo que hay desde el eje X positivo hasta el vector. Sí, esto ya habíamos visto. Entonces yo tengo que las reglas de transformación, en este caso, para un vector, para el vector rotado, ¿sí? Se pueden expresar de la siguiente forma, ¿no? Las reglas de transformación serían este par de aquí. Es decir, transformación entre qué y qué, entre mis componentes polares y a rectangulares, ¿ya? Entonces yo quiero expresar el vector de aquí, el que está rotado, ¿ya? El vector rotado, quiero expresarle, quiero pasar de polares a rectangulares. ¿Cómo serían las reglas de transformación? Entonces yo tendría que poner, miren, lo que les decía, ¿no? La longitud de la flecha, ¿sí? Que sería aquí R', pero como la longitud de la flecha R' es la misma longitud de R, entonces podemos poner R, ¿sí? Y después miren por qué, por el coseno del ángulo que hay desde el eje positivo hasta la flecha. Sí, esa es la primera regla de transformación. ¿Ya? Ahora, el ángulo es teta más phi, ¿ya? Y lo que nosotros sabemos es por, digamos, cuando tenemos esta ley, ¿no? Esto es una identidad trigonométrica. Coseno de el primer ángulo más el segundo ángulo, esto es igual a ¿qué? Al coseno del primer ángulo, por el coseno del segundo ángulo, menos el seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo. Esto es una identidad trigonométrica, esto que acabo de escribir aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir que es una identidad trigonométrica? Que esta es una oración matemática que tiene un rango distinto a las otras oraciones, matemáticas, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto de aquí va a ser verdad. Miren, estoy diciendo que lo de que está aquí es igual, es lo mismo que lo que está acá, ¿sí? Y esto va a suceder para cualquier ángulo que sea primero y segundo ángulo, ¿ya? Para cualquier par de ángulos que yo ponga aquí. Eso va a ser cierto para cualquier par de ángulos que yo ponga ahí. Sí, entonces esto es en pocas una tautología, ya, por eso se llama identidad. ¿Qué quiere decir? Que siempre es cierta, ya que yo no hay manera que yo falle de afirmar que esto es lo mismo que esto para cualquier par de ángulos que yo ponga aquí, ya, esto siempre va a ser cierto para cualquier par de ángulos que ponga, y eso difiere, miren, de una ecuación normal tipo esto, ya.
Aquí yo también estoy planteando una ecuación, pero esta no tiene el derecho a llamarse identidad. ¿Por qué? Porque hay valores de x para los cuales esto es cierto, en este caso el valor menos 2, pero hay otros valores de x, cualquier otro que no sea el menos 2, que hace que esta oración sea falsa. Aquí yo puedo reemplazar en el primero y segundo ángulo, cualquier ángulo que me dé, que siempre, que yo quiera, que siempre esto va a ser verdadero. ¿Qué? Que esto de aquí va a ser lo mismo que esto de acá. Sí, siempre va a darse a pesar de que yo ponga aquí cualquier par de números. Mientras que yo pongo aquí cualquier número y no siempre esto va a ser verdadero. Esto puede ser falso para por ejemplo, el 1, el 3, cualquier número que no sea el 2, ¿ya? Entonces, primero que nada eso, ¿ya? Esto es como que siempre es verdad, en pocas, ¿ya? Ahora que ya sabemos que esto siempre es verdad, yo lo puedo aplicar acá. Miren, el coseno de la suma de dos ángulos, aquí estoy poniendo un primer ángulo, un segundo ángulo, yo lo puedo expresar como ¿qué? Entonces, miren, este x', sí, yo lo puedo expresar como el r que está aquí por, miren, entonces esto de aquí, que el coseno de la suma de dos ángulos es igual al coseno del primero, sí, eso es lo que estaba poniendo acá, ¿no? El coseno del primer ángulo, el coseno del primer ángulo, en este caso el primer ángulo es teta, por el coseno del segundo ángulo, ¿sí? El coseno del segundo ángulo, en este caso el otro ángulo es phi, ya menos, que es el menos que está aquí, el seno del primer ángulo, que es este de aquí, miren, menos el seno del primer ángulo, y ese tiene que estar multiplicado por el seno del segundo ángulo, miren, seno ay, me están viendo, ¿no? Ya, ahí sí. ¿Ya? Entonces, miren, en pocas, lo que digo es que el coseno de la suma de dos ángulos, de esta fórmula de aquí nos dice que el coseno de la suma de dos ángulos es igual al coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo menos el seno del primer ángulo por aquí tenía que poner seno, perdón, por el seno del segundo ángulo. ¿Sí? Y eso es, esta identidad es la que estoy aplicando acá, donde mi primero y segundo ángulo en este caso son teta y phi. Entonces, el coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo menos el seno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Eso es, digamos, simplemente a aplicarle el coseno de la suma de dos ángulos, expresar esta identidad que escribí aquí, ¿no es cierto? Ya. Y luego lo que hago es, miren, multiplico el r por esto y el r por esto y me queda esta expresión que ven aquí. Ahora, esto que está en azul, justo, miren, r por el coseno de teta es x, es la componente x de mi vector sin rotar, ¿sí cachan? Miren, justo la componente x de mi vector sin rotar es r por coseno de teta, ¿sí? Entonces, por eso aquí, en vez de r coseno de teta, yo puedo poner x, ¿no? Miren, r coseno de teta por el coseno de phi menos r por el seno de teta por el seno de phi, es lo que obtuvimos de hacer esta operación cuando yo distribuí el r. Pero notamos que el r coseno de teta es x y que el r seno de teta, miren, r seno de teta era nuestra componente y de mi vector sin rotar. Sí, entonces yo tengo el derecho, en vez de poner esto azul, poner la X, ¿sí? Y en vez de tener esto azul, poner la Y, ¿ya? Entonces yo ya tengo, digamos, aquí una regla de transformación, fíjense, yo puedo obtener un X' si es que yo tengo mi componente X perdón, yo lo que tengo aquí es una relación, ¿sí? En esta ecuación asterisco, ¿entre qué? Entre las componentes rotadas X entre la componente rotada X y las componentes sin rotar X y Y, ¿sí? Ya, entonces pilas con eso. Y lo mismo voy a hacer para Y, miren. Fíjense para el Y'. El Y', yo sé que eh, si yo hago caso a la transformación de coordenadas polares a rectangulares para el caso de la componente Y', entonces miren, la componente Y' de este punto, ¿sí? La componente Y' de este vector, que va a ser esta longitud de aquí, ¿sí? ¿Cómo la puedo hallar? Si es que yo tengo la expresión de este vector en componentes polares, ¿sí? ¿Cómo yo hallo su componente rectangular Y? Entonces lo que yo tendría que hacer es simplemente tomar el R, ¿no es cierto? Y multiplicarle por el seno del ángulo que hay entre este vector y el eje X positivo. Y en este caso, ese ángulo es teta más phi, ¿sí? Ya, entonces, digamos, yo lo que estoy haciendo es escribir esto, ¿no es cierto? Que es una ecuación que sale de dónde? De mis reglas de transformación de un sistema de representación a otro. Esto yo usaría para cambiar de coordenadas polares a rectangulares para el caso de mi vector rotado, ¿no es cierto? Entonces, esta ecuación es la misma que está escrita aquí, miren, ¿sí? Esta ecuación y' igual a r por el seno de teta más phi, ¿sí? Ya, entonces esto yo usaría para transformar de coordenadas
polares, R y un ángulo, ¿sí? A coordenadas rectangulares, ¿sí? Y ahora miren, si yo aplico una identidad que tengo para la suma, para el seno de la suma de dos ángulos, ¿cuál es esa identidad? ¿Ya? Entonces esta también la han de haber visto alguna vez, ¿sí? Entonces si ustedes tienen el seno aplicado a un primer ángulo más un segundo ángulo, ¿sí? Esto va a ser igual a seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo, ¿no es cierto? Y aquí yo pongo más, y tendría el coseno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo, así, ¿ya? Entonces esto es lo que voy a aplicar, donde en este caso, ¿sí? Donde en mi caso de las yes, ¿no es cierto? El primer ángulo es el teta y el segundo ángulo es el phi. Entonces, si al seno de la suma de estos dos ángulos le aplico la identidad trigonométrica que acabé de mencionar, entonces lo que yo tendría es que este R se queda tal cual y tendría que poner seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo, ¿sí? Más este coseno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Entonces, esto de aquí termina siendo todo lo que está dentro del paréntesis. Ahora, si yo distribuyo la R al primer sumando y el R al segundo sumando, entonces me queda lo que ustedes ven aquí. Pero R por el seno de teta ya sabemos que es mi componente sin rotar Y. Por eso pongo, en vez de esto azul, pongo Y por el coseno de phi, ¿no es cierto? Más, ahora miren, R por coseno de teta es justo mi componente X sin rotar, de la componente X del vector que, sin rotar, ¿no es cierto? Y este de aquí, que es la X, tiene que multiplicarse por el seno de phi. Por lo que, miren, ahora solamente este sumando le pongo primero y este sumando le pongo posterior. Yo ya tendría cómo expresar mi componente rotada Y en términos o dependiendo de mis componentes X y Y sin rotar, ¿sí? Y también, claro, del ángulo de rotación. Entonces, y eso fue lo que le pasó a la X y a la Y, es decir, los resultados de los que llegué son los que ustedes pueden ver aquí. Miren, mi X', la componente rectangular de mi vector rotado, está en dependencia de las componentes rectangulares de mi vector sin rotar y del ángulo de rotación, ¿sí? Y aquí miren también, la componente Y otra vez está expresada o puede obtenerse si yo tengo las componentes X y Y de mi vector sin rotar y si yo tengo el ángulo de rotación. Eso es lo que me diría estas dos ecuaciones de aquí. Pero estas dos ecuaciones de aquí otra vez se están comportando como si fueran un sistema de ecuaciones donde estos negritos, estos cosenos serían como los coeficientes y los X y los Y serían como mis incógnitas y este de aquí y este de acá serían los elementos de mi vector de resultado. Si yo le veo de esa forma, entonces a este sistema de ecuaciones le podría reexpresar como una ecuación matricial de esta forma. Entonces, y si no, pues otra vez pueden comprobar, ¿no? Digamos, si a esta matriz de aquí le multiplican por X y Y, fíjense que igualan lo de la izquierda con lo de la derecha, vean que recobran esta ecuación. Pero cuando yo ya expreso esto, digamos, de manera matricial, este sistema de ecuaciones como una ecuación matricial, como la que ustedes ven aquí, entonces lo que yo ya estoy teniendo es algo importante, y ahí es que, miren, basta con que yo tenga un vector, las componentes rectangulares de un vector. Si yo le quiero rotar un ángulo phi, y quiero conocer cuáles son las componentes rectangulares del vector resultante después de la rotación, basta con que a este vector le multiplique con esta matriz. Y entonces cuando yo al vector sin rotar le multiplico por esta matriz, las componentes del vector sin rotar les multiplico por esta matriz, obtengo las, digamos, componentes del vector ya rotado. Entonces, esto de aquí es una matriz de rotación. ¿Por qué? Porque en pocas está recibiendo un vector, le procesa y le rota y me da las dos componentes del vector rotado. Entonces, para cualquier valor que yo meta aquí, cualquier par de componentes de X y Y de un vector sin rotar, si yo ya sé que le voy a rotar un ángulo phi, supónganse que ese ángulo es 60, 30 grados, no sé, el que ustedes quieran. Entonces, ustedes ya pueden a este vector multiplicarle por esta matriz y lo que les va a dar es de resultados del vector ya rotado, ¿sí? Ya, entonces, eso, en este caso, las matrices nos van a ayudar a poder, digamos, procesar, hacer procedimientos o efectuar órdenes sobre vectores y nos devuelven de este resultado otros vectores u órdenes, ¿ya? Entonces, a eso, en general, como les digo, cuando algo, una entidad matemática permite hacer eso, esa entidad se está comportando como una función que permite que entren vectores y nos devuelve vectores, ¿sí? Entonces, las matrices no son las únicas que nos permiten, digamos, hacer eso. Nosotros podemos plantear, por ejemplo, notaciones de este estilo para hacer lo mismo que están haciendo las máquinas matemáticas en este caso, ¿ya? Llamadas matrices. Esto de procesar un vector y darnos otro vector de resultado, ¿sí?
Entonces, en general, una extensión de esa idea, digamos, a todas esas máquinas matemáticas que nos permitan hacer eso, recibir vectores y devolver vectores, se los va a llamar campos vectoriales, ¿sí? Sí, y por ejemplo, eso va a ser, por ejemplo, una función, miren, mi campo vectorial f, ¿sí? Va a recibir en este caso de entrada el vector, un vector de coordenadas x y y, pero el resultado de esto también va a ser un vector, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería un f de x y de esta forma, ya? Yo podría, por ejemplo, poner x por y aquí 3 veces x más 2y, ¿ya? Entonces, miren, yo puedo notar una función de esta forma, ¿sí? Una función que recibe un vector y me devuelve un vector de resultado de esta forma, y a ese tipo de máquinas matemáticas yo les llamaría campos vectoriales, ¿ya? Y entonces apliquemos a un caso particular. ¿Qué tal si es que el vector de entrada que yo quiero ingresar a esta máquina matemática llamada f mayúscula, que le he puesto esta notación ya? Pueden, si quieren, pueden quitarle esta notación de flechita ya. Pero, digamos, en este caso, miren, esta f difiere de la f que correspondía a los campos escalares que había explicado antes. ¿Por qué? Porque esa f recibía a sí mismo dos valores, pero nos devolvía de respuesta un solo valor. En cambio, este f recibe dos valores y nos devuelve un vector, ¿sí? Entonces recibe un vector, el vector xy, y nos devuelve otro vector, este de aquí, ¿ya? Entonces veamos cómo aplicar esta función, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si yo quiero que mi x sea, por ejemplo, menos 1 y que mi y sea 3? ¿Sí? Entonces, ¿qué tal si es que yo aplico mi f al vector de coordenadas menos 1, 3? ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cuál será el resultado? El resultado es, aquí nos dice qué es lo que tengo que hacer para obtener el resultado. El resultado va a ser un vector que tiene, digamos, como primer elemento el producto de este número con este número. Entonces, en este caso, aquí iría ¿cuánto? Iría menos 3. ¿Sí? Ya, y miren, el segundo elemento del vector de resultados en este caso sería, miren, me dice triplica lo que pusiste aquí. Entonces tendría aquí en este caso menos 3. ¿Sí? Y luego dice, súmale dos veces lo que pusiste acá. Entonces en este caso yo tendría más 6. Entonces el segundo elemento del vector de resultados en este caso me saldría 3. Así. Entonces miren, ¿qué hizo esta máquina F? ¿Sí? Lo que hizo la máquina F es que recibió el valor menos 1, 3 y nos dio de resultado el valor, en este caso, menos 3, 3. ¿Sí? Eso. Me emitimos un vector y nos devolvió otro vector. El proceso que iba a hacer, que va a hacer esta máquina, pues era simplemente ¿no? A los vectores de entrada toma su coordenada X y su coordenada y devuelve un vector de salida tal que su primer elemento sea el producto de estos dos números, ¿sí? Y digamos aquí me parece que pusimos así, ¿ya? Entonces, bueno, sí, aquí también explicitamos las órdenes de qué había que hacer con esta componente X y con esta componente Y para que me dé el 3, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo podía poner así como, por ejemplo, 3, en este caso, X más 2Y, ¿no es cierto? Ya. Entonces, miren, aquí sí, yo ingreso en vez de X menos 1, entonces esto me da menos 3, y si yo ingreso en vez de Y el 2, entonces esto me da 6, y menos 3 más 6 fue lo que nos dio el 3, ¿sí? Entonces, donde yo explico cuáles son los procedimientos que se tienen que hacer, pues puedo explicitarlos así. Fíjense en que esto de aquí, el primer elemento de mi vector, de mi campo vectorial f, ¿sí? Es una función escalar o un campo escalar. ¿Por qué? Porque miren, el número que yo pongo aquí como primer elemento es justo un número que se obtiene al multiplicar estos dos números. Es decir, miren, ¿qué tal si yo hubiera dicho que hay una F1 minúscula que recibe dos vectores X y Y? De manera que el número que me devuelve de resultado va a ser uno solo y ese se va a obtener si yo hago el producto de X con Y. Y también podría decir, miren, ¿qué pasa si es que yo tengo otra función escalar tipo XY? De manera que me devuelva un solo número y obtengo un solo número después de hacer ¿qué operaciones? 3 veces de X más 2 veces Y, ¿sí? Entonces, si es así, lo que yo estoy teniendo aquí en pocas es que mi campo vectorial, ¿sí? De componentes X y Y, en pocas tiene como primer elemento, mi campo vectorial aplicado a un vector, me devuelve otro vector, donde el primer elemento
es lo que yo obtengo al aplicar esta función escalar f1 de x, y. Y el segundo elemento es aquel que yo obtenga de efectuar una función escalar f2 x, y. ¿Sí? Donde esto de aquí es una máquina matemática que toma dos números y me devuelve solo uno. Y esta de acá, en cambio, es una máquina matemática que toma dos números y me devuelve solo uno. ¿Sí? Si yo tengo una máquina matemática de ese estilo como primer elemento y una máquina de ese estilo como segundo elemento, entonces yo voy a tener que mi máquina F mayúscula va a terminar dándome de resultado un vector porque me va a dar dos números de resultado, dos elementos de resultado, después de yo haber ingresado dos elementos también de datos de entrada, ¿ya? Entonces, digamos, esto nos sirve full y es bastante usado digamos, ya en las ingenierías, porque miren, en general, nosotros cuando tenemos campos, ¿sí? Un campo es una perturbación del espacio. Cada punto del espacio tiene su propia perturbación. Esas perturbaciones suelen ser jalones o empujones que siente un objeto cuando entra al campo. Y esas jalones y empujones tienen cierta intensidad y tienen cierta dirección. Entonces, supónganse que yo tengo un punto aquí y mi origen de coordenadas está, digamos, acá. Bueno, acá, donde está mi ojo ya. Y entonces, digamos, si yo quiero indicar dónde está este punto y lo quiero hacer vectorialmente, tiene que salir desde mi ojo una flecha hasta este punto. Y ahora, en ese punto, yo puedo decir que hay una otra flecha asociada a ese punto en el espacio. ¿Por qué? Esa flecha asociada a este punto en el espacio me diría hacia dónde le empujaría o le jalaría mi campo. ¿Ya? Si es que, por ejemplo, mi cabeza fuera un imán gigante y yo pusiera una moneda aquí, ¿ya? Entonces, yo podría ubicarle a la moneda, la posición de la moneda, digamos, con una flecha que sale desde el imán, que en este caso es mi cabeza, ¿no es cierto? Entonces, de aquí yo apuntaría una flecha hasta acá, ¿no es cierto? Entonces, supónganse que tengo aquí una flecha así salida, mi cabeza es el imán, ¿ya? Y a partir de esta posición donde estoy apuntando, yo podría representar que sobre un metal que yo logre poner en esta posición va a sentir una fuerza, ¿ya? ¿Y qué fuerza? Pues digamos de eso, para decir cómo va a sentir la fuerza, yo debería como que hacerlo a través de otra, digamos, flecha, ¿no? Entonces, supónganse que yo soy un imán y pongo otro imán en ese punto. Entonces, lo que harían si es que, digamos, están como los mismos polos, apuntándose entre sí, entonces los imanes se repelerían, ¿no es cierto? Entonces, yo debería poner una flecha hacia afuera que indique hacia dónde me empuja el campo magnético y, digamos, la intensidad. Si la flecha es más larga, digamos, hacia dónde va a empujar el imán más grande al chiquito, va a ser empujado con más fuerza. Si es que, ¿cómo yo expreso eso? Que hay un caso en el que, digamos, un imán chiquito cerca de un imán grande sea expulsado en cierta dirección con cierta intensidad, pues se lo hace a través de otra flecha que va a ser el vector que represente la fuerza. Entonces, eso quiere decir que a todos y cada uno de los puntos del espacio que estén afectados por la presencia del imán, tienen asociados una fuerza, es decir, tienen asociados otra flecha. Entonces, fíjense que a cada flecha que yo podría hacer desde el origen de coordenadas a cualquier punto del espacio, si es que esos puntos están afectados por un campo, a esas flechas que nos indican la posición de esos puntos, deberíamos asociarles otras flechas. Esas otras flechas lo que nos indicarían es la fuerza con la que el campo les empuja, ¿no es cierto? Y en la dirección en la que el campo les empuja, ¿ya? O, por ejemplo, no tiene que pensar necesariamente en fuerzas, digamos que tienen un líquido, ¿ya? Y en este caso, el líquido, miren, pónganse que tienen un fluido, entonces están así un río, ¿no? Aquí está un río, así, ¿ya? Y la cosa es que, por ejemplo, ponen un sistema de coordenadas por acá. Y entonces y dicen, bueno, vamos a cada gotita se mueve con una velocidad, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo identifico aquí una gotita o identifico acá otra gotita ya. Entonces yo lo que podría decir es que, miren, la gotita que está aquí, ¿sí? Va con una velocidad, supónganse que esta gotita va muy rápido y que va, digamos, está queriendo salirse del agua ya. Entonces, digamos, está esta gotita yendo en esta dirección y va muy rápido, entonces, digamos, tiene una flecha así asociada ya. Esta flecha de aquí es la posición de la gota, la negra, mientras que la flecha azul es, en cambio, la velocidad. Entonces, supónganse que la flecha, la gota que se encuentra aquí, tiene una velocidad así, hacia acá.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esta gota que yo le encuentro aquí está tendiendo a irse en esa dirección y la velocidad, digamos, está cuantificada por o representada por la longitud de esta flecha. Mientras que supónganse que esta gota de aquí, digamos, yo quiero indicar su posición está indicada por la flecha negra y, digamos, a esta gota, supónganse que en cambio tiene una velocidad completamente horizontal, pero pequeña, más pequeña que la de acá. Entonces esta va menos rápido, pero en esa dirección, y va en esta dirección, pero va más rápido. Eso es lo que querrían decir esta flecha y esta flecha azul. Y las flechas negras corresponden a las posiciones de las gotas. Ahora noten que yo podría concebir una forma de que a cada una de estas flechas negras que indica la posición, yo le haga corresponder una flecha azul que corresponda a la velocidad. ¿Sí? Entonces, de hecho, eso sí se puede hacer y eso es lo que se hace ya. A cada posición se le hace corresponder una velocidad. Como la posición es un vector, entonces yo ahorita cuando menciono que se le hace corresponder, entonces yo estoy diciendo que al vector posición le estoy haciendo corresponder el vector velocidad. Es decir, yo estoy aquí sutilmente, implícitamente diciendo que hay una función o un campo vectorial, ya al cual yo le puedo dar de datos de entrada a la posición de las gotas y me devuelve las velocidades. Pero como las posiciones son vectores, este campo vectorial, digamos, justo procesa el vector y me da otro vector de resultado que es la velocidad. Las máquinas matemáticas que nos permiten hacer eso, pasar de un vector a otro vector a través de un procesamiento, pues son los que le llamamos campo vectorial. Y por eso aquí, digamos, si yo dibujara todas las, si ubicara todas las gotas de este río y sus correspondientes velocidades, lo que yo estaría haciendo es dibujar un campo vectorial, ¿ya? Entonces veamos estas ideas en Octave, ya todo lo que les acabé de mencionar, ¿sí? Listo. Entonces, primero que nada, en el caso de las matrices, ¿ya? Me imagino que ya están viendo mi pantalla. Y miren, bueno, ¿cómo nosotros definimos las matrices, ya? Entonces, primero le ponemos un nombre, ponemos el igual, y luego lo que hacemos es poner, digamos, los elementos que van a estar separados, digamos, miren, en filas, ¿sí? Tienen que separarse con este punto y coma. Es decir, miren, estos tres corresponden a la primera fila, ¿ya? Los elementos de la misma fila estarían separados o por espacios o por comitas, ¿ya? Es decir, yo pude haber escrito esto así mismo, ¿no? Poniendo comas, ¿sí? Ya, ya. O puedo ponerlo poniendo espacios. Miren, ya, ahora este punto y coma quiere decir que aquí acaba la primera fila y empieza ya la segunda fila, ¿sí? Es decir, cuando yo voy a cambiar de fila para poner los elementos de mi matriz, ahí pongo punto y coma. Para yo cambiar de columna, lo que hago es poner espacio o solamente comas. De manera que, miren, este está en la primera fila, primera columna, este está en la primera fila, segunda columna, este está en la primera fila, tercera columna, ¿ya? Ahora miren, voy a escribir los de la segunda fila. ¿Por qué sé que voy a escribir los de otra fila? Porque puse el punto y coma aquí. Entonces este sería el elemento que está primero en la segunda fila, es decir, este elemento está en la primera columna, segunda fila, primera columna, este elemento está en la segunda fila, segunda columna, y este elemento de aquí estaría en la segunda fila, tercera columna. Sí, entonces estoy en pocas haciendo una matriz de 3 por 3. Y ahora miren, este punto y coma me dice que ahora voy a escribir otra fila y esta otra fila tiene otros 3 elementos donde cada uno de esos elementos estará ubicado en una distinta columna. Sí, ya. Entonces, miren, si nosotros mostramos perdón, si nosotros mostramos qué es lo que nos imprime cuando damos aquí, digamos así, damos en la ventana de comandos, miren, que nos da. Entonces, es justo lo que les acabo de mencionar. Miren, para yo separar el elemento que va en la siguiente columna, le pongo coma o espacio. Entonces, fíjense, el 2 va en la primera columna. Y como puse la coma, va el -1, también va en la siguiente columna, ¿ya? Pero también va a ir en la primera fila, ¿ya? ¿Por qué? Porque, digamos, estos tres, digamos, no están separados por punto y coma. Cuando ven el punto y coma, eso le dice al Octave que empiece a escribir debajo, que ya use otra fila, ¿no es cierto? Entonces, en pocas, estos tres los escribió arriba, luego estos tres los puso abajo, y cuando puse aquí punto y coma, entonces estos tres los pone acá abajo, ¿ya? Supónganse que yo quiero que no sé cuál es el A, ¿ya? Entonces, supónganse que ahorita no sé cuál es el A, ¿ya? Pero está ya ahí guardado, el Octave sí lo conoce. Y yo quiero recuperar
del A, el elemento que está en la segunda fila, tercera columna. ¿Cómo hago? Entonces le pongo 2, de ahí le pongo coma y de ahí le pongo 3. Y entonces miren, así se llaman a los elementos de las matrices. Para llamar a los elementos de los vectores, recuerden que solo ponían el nombre del vector y ponían aquí el número de elemento en el que estaban interesados. Ya, pero para llamar a los elementos de las matrices, uno tiene que poner el nombre de la matriz y poner la ubicación del elemento en la matriz. Entonces yo quiero saber dónde está o que me revele cuál es el elemento de la matriz A que está en la segunda fila y tercera columna, por ejemplo, ¿ya? Y en este caso ese elemento era el -2, ¿ya? Ahora, yo puedo pedirle que me revele todos los elementos de cierta fila o de cierta columna. Por ejemplo, yo puedo ponerle así, ¿no? Que me devuelva o le voy a pedir, miren, estos 2 puntos significa para decir todos los elementos de qué. Por ejemplo, aquí de la tercera fila, ¿ya? Perdón, tercera columna. Entonces aquí me va a devolver todos los elementos de la tercera columna, ¿sí? En todos los elementos de la tercera columna, ¿ya? Entonces veamos esos, ¿ya? Entonces, ajá, revelemos la matriz A para ver que en efecto nos está dando eso. Fíjense, ¿qué me devolvió cuando yo le pedí A2, 3? Miren, aquí está la matriz A. Me devolvió el elemento que está en la segunda fila, tercera columna. Segunda fila, tercera columna. El elemento que está ahí es el -2. Por lo tanto, cuando yo aplasté esto, el resultado me dio -2. ¿Sí ven? Ya, ahora miren, cuando yo le pongo este comando, si le digo todos los elementos de la fila que a su vez estén en, perdón, lo que le estoy diciendo con esto es, fíjate en todos los elementos. ¿De dónde? En todos los elementos de qué? De la tercera columna. Eso le estoy diciendo. Por eso se va a la tercera columna y me botó todos los elementos, ¿sí? Si yo quisiera pedirles, por ejemplo, todos los elementos que están en la segunda fila, entonces pongo A, sí, perdón, pongo A, que es el nombre de la matriz de la cual yo quiero extraer esos elementos, y le pido de la segunda fila, si ven, cuando yo abro un paréntesis y pongo aquí la coma para llamar a los elementos de las matrices, lo que va a la izquierda corresponde a las filas y lo que va a la derecha a las columnas. Entonces aquí lo que está diciendo es que, mira, considera la segunda fila. Y de la segunda fila quiero consideres todos los elementos. Eso es lo que le decimos así. ¿Ya? Entonces, miren, toma la segunda fila y nos da todos los elementos. Eso. O en pocas dice, mira, esto puede pensarse así, ¿no? Este comando como que considera la segunda fila y considera todas las columnas. Entonces, miren, el rato que considera la segunda fila y considera la primera columna me va a devolver el 5. Si considera la segunda fila, pero además considera todas las columnas, por lo tanto la segunda columna también, entonces me devuelve el 2. Si la segunda fila y todas las columnas, lo cual incluye la tercera columna, entonces el octave me va a devolver también el valor -2. Es decir, me da toda la segunda fila. Ya, ahora, si ustedes quieren obtener el determinante usando el octave en vez de hacer los procesos en la pizarra, usen simplemente el determinante det A. Luego, si quieren obtener la inversa, en vez de hacer lo que les mostré con la 1 sobre determinante por la adjunta, pues simplemente aplasten imp A. Si ustedes quieren transponer una matriz, pues aplasten A y ahí sí comita, ¿sí? Entonces ya definieron la matriz A y ponen A comita, les va a dar la matriz traspuesta. Recuerden que la matriz traspuesta es aquella que cambió la matriz sin transponer las filas a columnas, ¿sí? Entonces, una matriz traspuesta tiene cambiadas las filas por columnas, ¿no es cierto? Con respecto a la matriz sin transponer. Y supónganse que ustedes tienen una ecuación matricial del estilo, por ejemplo, AX igual a B como las que hemos venido trabajando, donde A, X y B son matrices, ¿no? El X puede ser una matriz, digamos, que tenga una sola columna y el B también puede ser una matriz que tenga una sola columna, a los cuales me he permitido llamarles vectores. Este sería mi vector de variables y este es mi vector de resultados, por ejemplo, ¿sí? Entonces nosotros sí podemos despejar esta ecuación matricial, es decir, nosotros sí podemos despejar el X, ¿sí? ¿Cómo hacemos para despejar el X? Basta con aplicar este comando, ¿sí? Este comando. El slash inverso, ¿sí? Ya backslash, así. Ya, entonces miren, si ustedes quieren, digamos, despejar X en una ecuación matricial, ¿sí? Supónganse que en este caso, ¿no? Les estoy diciendo, miren, ¿cuál sería la ecuación matricial que van a ver resuelta cuando les ponga el octave ahorita, ¿ya? Entonces, eso es lo que les quiero mostrar. ¿No es cierto que nuestra matriz A es la matriz 2 menos 1, 3, luego es 5, luego tengo 2, luego tengo -2, luego tengo 3, luego tengo
8y menos 13. Ya, esta es mi matriz A, ¿sí? Y la cuestión es que yo les digo, ¿qué tal si es que, bueno, su vector X es el vector X, Y y Z, ¿sí? Y el vector de resultados, en este caso, estoy planteándoles como 12, 10, 9, ¿sí? Así, ya. Entonces me parece que sí ven eso. Bueno, en todo caso, esta ecuación matricial provendría de este sistema de ecuaciones, 2x menos y más 3z igual a 12. Luego tengo 5x más 2y menos 2z igual a 10. Y también tendría 3x más 8y menos 13z igual a 9. Así. Ya, entonces les voy a compartir mi pizarra ahorita ya para que puedan ver a qué me refiero. Ya, entonces miren, supónganse que ustedes tienen este sistema de ecuaciones y entonces lo que quieren es pasar una ecuación matricial, ¿sí? Entonces este sistema de ecuaciones sacan la matriz A, que era la matriz de coeficientes, que es la que tienen aquí. Miren, aquí está el vector de variables y en el lado derecho está el vector de resultados, ¿ya? Entonces ahora lo que yo les digo es que ustedes pueden despejar esta ecuación matricial, es decir, pueden despejar el valor de X, Y y Z, ¿sí? Si es que esta es su matriz A y esta es su matriz B, en el octave, para despejar su X, Y y Z, basta con hacer su X, va a ser simplemente su matriz X, su vector X, mayúscula, que es el que tiene componentes X minúscula, Y minúscula y Z minúscula. Este se puede obtener en el octave si hacen esta operación. Si toman la matriz de coeficientes y toman el vector de resultados y hacen A backslash vector de resultados, así despejan, digamos, o obtienen el vector que está aquí, que en este caso es el vector de variables, o en pocas así despejarían su sistema de ecuaciones, ¿ya? Solo con este slash. Entonces, por eso les decía que el Octave es un programa poderoso. Digamos, todo lo que hacíamos en la pizarra lo vamos a hacer con un clic ahorita. Entonces, digamos, esto pasa. Le voy a dar play para que vean que sale, ¿ya? Entonces, primero clear, CLC, y ahora sí les muestro. Entonces, play. Ya, entonces miren, bueno, me devolvió la matriz, me devolvió la matriz que indiqué. Este ANS es de lo que puse el determinante, ¿sí? Entonces, miren, el determinante de A me dice que en este caso es 23. Como es distinto de 0, entonces, digamos, esta matriz tiene inversa, ¿ya? Entonces, digamos, es no singular. Recuerden, cuando no tiene inversa se llama singular. Luego, la inversa de la matriz es el tercer resultado que van a ver, es este de aquí. Esta es la matriz inversa, ¿ya? Solo aplastamos imp A y ya nos devuelve la inversa y nos ahorramos un montón de cosas que hicimos en la pizarra, por ejemplo. Ya, o sea, el GeoGebra no les deja hacer esas cosas, me parece, ya el Octave sí. Ya, entonces ahora el cuarto resultado que van a ver va a ser la matriz transpuesta, la matriz A transpuesta. Entonces este de aquí estoy diciendo que es la matriz transpuesta de la de acá. ¿Por qué? Porque miren, esta fila pasó a ser columna, esta fila pasó a ser columna y esta fila pasó a ser columna, ¿sí? Ahora, miren mi vector B, ¿sí? Del sistema de ecuaciones, simplemente me está mostrando, ¿sí? Aquí mi B. Y, digamos, mi vector X mayúscula es el que tiene la componente X, Y y Z. Y como ven, yo puedo obtener mi X mayúscula simplemente haciendo A slash B, donde A es la matriz de coeficientes y B es el vector de resultados. Yo hago eso. Y fíjense que al B le puse como vector columna, no pilas con eso. Y me dio de resultado este vector de aquí. Entonces, la solución de mi sistema de ecuaciones es simple, ¿no? El valor X, la componente o la incógnita X en este caso es menos 2, la Y es 23 y la Z es 13. Listo. Ya, ahora, otro comandito que hice para ustedes. Ya, miren, ¿qué tal si es que nosotros queremos rotar, ¿no es cierto? Entonces, recuerden lo que les dije, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es mostrarles cómo voy a usar esta matriz, que es mi matriz de rotación, para poder rotar cualquier tipo de vectores, por ejemplo, ¿sí? Entonces, simplemente voy a generar esta matriz de aquí y le voy a poner un comando function para poder generar esta multiplicación entre, digamos, la matriz de rotación y un vector de entrada para que me dé las componentes del vector ya rotado, ¿sí? Entonces mi intención es generar un comando que me pida el ángulo de rotación y un vector que va a ser rotado en ese ángulo, ¿sí? Entonces, este es el vector de componentes X y Y. Voy a poner la matriz, también debo tener de dato el ángulo y al hacer este producto voy a obtener las componentes X y Y del vector rotado, ¿sí?
Entonces, para hacer eso, usé mi comando function en el Octave, ¿ya? Entonces, miren, puse function para generarme un comando, y este comando lo que me va a devolver es, digamos, un elemento, ¿ya? Este elemento va a ser el elemento R2. Esto no va a ser un número, ¿ya? Va a ser o un vector o una matriz, ¿ya? Eso depende de qué. De si es que yo meto aquí el R1 ya sea un vector o si yo meto el R1 una matriz. Ya, entonces lo que le estoy pidiendo es que en general tenga apertura para poder recibir, digamos, el R1, ya sea un vector o una matriz, y además que reciba un ángulo. Entonces, veamos el primer caso para cuando el R1 es un vector. Lo único que le estoy diciendo es, miren, primero defino la matriz de de rotación que les mostré hace un rato, ¿no? Esa matriz era una matriz de 2 por 2. Fíjense que aquí estoy rotando vectores en R2, ya también pueden hacer ustedes una rotación de vectores en R3. ¿Ya? Entonces, mi matriz en este caso es la que les mostré que estaba en la pizarra, ¿no es cierto? El coseno de un ángulo menos el seno del ángulo estaban en la primera fila, en la segunda fila está el seno del ángulo y el coseno del ángulo, ¿sí? ¿Ya? Y lo que le estoy diciendo es que el R2 sea que sea algo que se obtiene al hacer, al aplicar la matriz de rotación multiplicado por el vector de entrada R1, ¿sí? Entonces, yo meto un vector de componentes X y Y, ¿sí? Y le transformo, le multiplico por la matriz de rotación y lo que me va a devolver es otro vector de componentes X y Y, pero con sus componentes ya rotadas. Ese mismo vector que yo ingresé, que en este caso va a ser R1, me va a devolver rotado, me va a decir cómo rota ese vector, ¿ya? Entonces, ahora voy a aplicar mi comando rota, ya. Fíjense, le puse nombre rota, entonces el archivo tiene que llamarse rota, como había ya explicado en veces anteriores, ¿sí? Como el seno y el coseno en el Octave están por default aplicados a radianes, entonces voy a poner estos ángulos en radianes, ¿sí? Ya, entonces miren, primero que nada, digamos que el ángulo es de 90 grados, ¿sí? Porque ya sabemos cómo nos tiene que salir el resultado, ¿no? Digamos, si es que yo tengo un vector, por ejemplo, X de coordenadas 3, 5, el rato que yo le roto 90 grados, ya sabemos qué nos va a dar de resultado, ¿no? Nos va a dar un vector que tenga esta componente, pero como componente y negativa, pero como componente X, perdón, pero negativa, y va a tener esta componente, como componente Y. Eso nos va a dar el vector rotado, es decir, el vector rotado ya sabemos que va a ser uno que tenga, menos 5 y 3. Eso es lo que nos debe dar el octave de resultado, ¿ya? Al aplicarle mi comando rota, ¿sí? Entonces, eso es si es que yo ingreso un ángulo de 90 grados. Entonces, el A va a ser mi ángulo de 90 grados. Miren aquí donde yo pongo el nombre de mi comando rota, tengo que poner dos elementos, ¿no es cierto? Eso fue lo que yo definí aquí. Miren, yo definí que metamos de datos de entrada dos elementos, ¿sí? El primero va a corresponder al ángulo. Entonces, miren como el A, en este caso es mi ángulo que va a girar, que es 90 grados, le pongo primero. Y el segundo tiene que ser el vector que va a ser rotado. En este caso, mi vector se llama X, ¿sí? Entonces, no importa, miren, que yo le ponga aquí R1 o aquí ángulo, el nombre que sea, que la cosa es que mi comando, cuando yo lo genero, no necesita cuando yo le voy a aplicar que el ángulo que yo le ponga, que yo le ingrese, también se llame ángulo. Puede llamarse A, el ángulo que yo voy a meter, ¿sí? Entonces, el rato que yo genero mi comando, lo que estoy haciendo es simplemente como generar aquí unos puestitos. Y dices, mira, lo que sea que va en este puestito, va a ir en esta parte de las operaciones, ¿sí? Y la cosa es que se conecta lo que va en este puestito con estas operaciones. Eso es lo único que le interesa al Octave, ¿ya? Y que lo que está en este puestito se conecte con estas operaciones de manera, o con estas, digamos, órdenes, de manera que, de la manera que explicitan justo estas operaciones aquí, ¿ya? Entonces, digamos, yo pude haberle puesto aquí cualquier nombre, que no importa el rato que yo aplico, puedo ingresar aquí un valor y aquí otro valor, siempre y cuando lo que yo ingrese aquí tenga el rol de ser un ángulo y lo que yo ingrese en el lado derecho tenga el rol de ser el vector que va a ser rotado. Sí, entonces voy a mostrarles qué me da esto, ¿ya? Entonces voy a meter esto perdón. Bueno, voy a ponerle play simplemente, ¿ya? Para que vean qué me da. Solo que voy a limpiar la pantalla. Ya, entonces le pongo, miren, para que vean más claramente lo que hice, estoy haciendo esto, ¿no es cierto? Primero voy a hacer que corran estos tres comandos, ¿sí? Ya, entonces el momento que lo hago, miren, aquí dice, estoy usando el comando aplica, generando o poniéndole play o ejecutando este archivo.
Entonces, el ángulo, sí, el ángulo en este caso es pi sobre 2, entonces pi es 3.14, entonces aquí me devolvió en decimales pi sobre 2, ya el x era el 3.5, ¿no es cierto? Ya yo ingresé este ángulo, ingresé este vector, y lo que me dio de resultado, miren, el R2 que me da de resultado, ¿sí? ¿Por qué yo digo que el R2 va a ser el resultado? Perdón. Esperen un ratito que me confundí. Ajá. Ya, entonces, ¿por qué digo que el R2 va a ser el resultado de aplicar el comando rota? Porque eso fue lo que definí aquí. Miren, el R2 es el resultado de aplicar mi comando rota, ¿no es cierto? Ya, entonces miren aquí, mi R2, ¿sí? Me dio -5 y 3, que era lo que me tenía que dar si es que yo le roto 90 grados a un vector de valores 3,5, ¿sí? O de componentes 3,5, ¿sí? Miren, aquí me repite la respuesta, me dice la respuesta es -5,3. Ya. Entonces, como vemos, sí está rotando, ¿ya? ¿Qué pasaría si yo le hago, por ejemplo, este mismo vector 3,5, le hago rotar 30 grados? 30 grados en radianes se diría pi sobre 6, porque pi es 180 grados dividido para 6, me da los 30 grados. Entonces, digamos, ya, aquí voy a poner clear y clc para que se limpie mi pantalla y se resete lo que tenía guardado en la memoria. Y ahora, digamos, simplemente voy a mostrar qué me sale cuando aplico el rota. ¿Ya? Entonces, miren, yo lo que ingresé fue un vector de componentes 3,5 y rotado 30 grados de ese mismo vector es un vector de componentes 0.09 y 5.8 en Y. Eso, ¿ya? Entonces, ahí está, digamos, lo que le roté a me da el resultado aquí. ¿Sí? Ya. Ahora, miren, ¿qué tal si es que nosotros tenemos lo siguiente? Miren, ¿qué pasa si nosotros queremos rotar no solamente un vector, sino toda una figura? ¿Ya? Entonces, miren, digamos que yo tengo esta parábola. Yo sé que esta parábola tiene ecuación y igual a x al cuadrado, ¿ya? Y quiero rotar esta parábola, por ejemplo, 30 grados, ¿sí? Entonces, si yo le roto la parábola 30 grados, pues me va a dar algo así, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo negro es sin rotar, lo azul está ya rotado, ya a los 30 grados. Ya, ahora, ¿cómo yo haría eso? Entonces, fíjense en que los puntos que forman esta parábola, yo los puedo identificar como vectores, es decir, yo sacaría una flecha desde aquí hasta todos los puntos, ¿no es cierto?, que forman parte de la parábola, ¿sí? Ya, entonces yo podría, digamos, identificar todas las componentes X y Y de estos puntos. ¿Cómo son las componentes X y Y de estos puntos? Bueno, las componentes X, supónganse que el X va, no sé, en este caso desde -2 hasta 2, ¿sí? Este es el dominio de las X, ¿sí? Su dominio, supónganse que va desde -2 hasta 2, ¿ya? Entonces, las componentes de X de estos puntos ya saben que van a ir de -2 hacia 2. Ya, entonces, cualquier punto, yo elijo un punto cualquiera, este punto yo sé que va a tener una componente X que va desde -2 hasta 2, ¿sí? Y su correspondiente componente Y siempre va a ser el cuadrado de esta X, entonces yo sé que el Y va a ser X al cuadrado, ¿sí? Y entonces yo ya puedo identificar todos los puntos a través de vectores que forman parte de mi parábola, ¿ya? De manera que miren que si es que el X es -2, su componente Y es 4, ¿sí? Es decir, yo puedo hacer aquí una tabla si quieren, ¿ya? Entonces podría hacer esta tabla, ¿sí? Donde yo doy valores desde -2 hasta 2. Entonces pongo -2, así por ejemplo va a tener -1, 0, 1, 2, ¿no es cierto? Y aquí números, ¿no es cierto? Valores entre el -2 y el 1 voy a tener otros valores que van a tener sus correspondientes imágenes, ¿no es cierto? Entonces, si yo hago una tabla ya, para poder dibujar esta función, por decirlo así. Entonces, parte de mi tabla sería, digamos que aquí yo tenga 4, aquí yo tenga 1, aquí yo tenga 0, aquí yo tenga 1 y aquí yo tenga 4. Y si yo ampliara esta tabla incluyendo más números reales, pues tuviera así mismo sus correspondientes componentes Y, ¿no es cierto? De las componentes de X, ¿ya? Entonces, la cuestión es que miren, cada uno de estos puntos, estos pares ordenados, son justo las componentes de los vectores posición de estos puntos, ¿sí? Es decir, esto es un vector, este es otro vector, este es otro vector, este es otro vector. ¿Cuáles vectores? Estas flechas que van desde cero y apuntan donde están los puntos que forman la parábola, ¿ya? Entonces, mi intención sería, digamos, coger este vector y rotarlo.
coger este vector y rotarle, coger este vector y rotarle. Es decir, todos y cada uno de los puntos de aquí que están señalados o indicados o identificados por estas flechas, que son los vectores, a todos esos les rotarían, ¿sí? Entonces, a esta flecha le roto, a esta flecha le roto, a esta flecha le roto. Si les roto, digamos, 30 grados a todas estas flechas, las flechas empiezan a apuntar a todos los puntos, en cambio, que están estas flechas de aquí, pero rotadas 30 grados. Miren, esta rotada 30 grados, esta rotada 30 grados, esta rotada 30 grados. Todas estas rotadas 30 grados me empiezan a hacer estas flechas azules, que ahora en cambio van a apuntar y delimitan y definen dónde están los puntos de la parábola, pero ahora ya rotada. Entonces voy a usar esa idea, ¿sí? Para rotar una parábola. Ya, entonces, digamos, muy bien. Pues en este caso ya vimos esto, de cómo rotar un vector cualquiera. Ahora imagínense que voy a rotar una parábola, ¿sí? Entonces justo defino ya les estoy mostrando la pantalla, dejen ver si es que, no, creo que está compartida, a ver. Eso. Sí, no he estado compartiendo, perdón. Ya, entonces ahora sí en Octave les muestro qué estoy haciendo, ¿sí? Entonces miren, como ustedes pueden ver, así, ya. Entonces, miren, primero que nada, pues definí el dominio de mi X, que iba desde -2 hasta 2 en pasos de 0 a 1. Esto es un vector, ¿no es cierto? Y yo aquí cuando pongo Y igual a X al cuadrado, yo ya estoy generando, Y ya va a ser un vector, ¿sí? Es un vector que contiene como elementos el cuadrado de todos y cada uno de los elementos de X, ¿sí? Si no, veamos ya. Entonces, mostremos estos dos, ¿qué onda ya? ¿Qué nos da? ¿Sí? Entonces, si yo pongo esto, va a salir un chorro de números, van a ver. Ya. Entonces, digamos, mi X es el vector que contiene todos estos números, ¿no? Estos de aquí, estos de acá, estos de acá. Y el Y va a tener estos mismos, pero elevados al cuadrado. Fíjense, en vez de el del -2, su cuadrado es el 4, el cuadrado de este es esto, el cuadrado de este es esto, el cuadrado de este es esto, y así. Entonces, lo que ven aquí, su Y es los cuadrados. Es decir, miren, ¿qué estoy teniendo aquí? Ya tengo en pocas la tabla, miren, todos estos números estarían en la tabla para dibujar que yo hice aquí. ¿Sí? Esta tabla es en pocas lo que estoy viendo ahorita en el Octave, ¿ya? Cuando yo despliego el X me salen todos estos, cuando yo despliego el Y me salen todos estos, ¿sí? De manera que si yo ploteara X versus Y me saliera la parábola sin rotar, ¿sí? Ya, entonces, vamos, sigamos con eso. Ya, ahora, miren, lo que estoy diciendo aquí, ¿sí? Es que yo quiero, en este caso, que genere una matriz que tenga como primera fila todas las componentes X y como segunda fila todas las componentes Y. Entonces, digamos, en pocas lo que haría es el Octave generar una matriz largaza ya, donde la primera fila tenga todos estos elementos, todos de estos, de estos, de estos. Y la segunda fila tenga todos estos elementos, ¿sí? Ya. Miren, como este tiene 41 elementos y este tiene 41 elementos también, ¿sí? Entonces, su matriz va a ser de 2 filas y 41 columnas, ¿ya? ¿Por qué hago eso? Porque lo que yo quiero es que rote todos los elementos de esa matriz, ¿sí? Ya, entonces en pocas, miren, ¿qué es lo que estoy haciendo? Voy a tomar, fíjense en estos números, solamente voy a dibujar, a escribir algunos de ellos, para que puedan notar qué es lo que estoy haciendo. Entonces, espérenme un ratito, ¿ya? Un ratito. Miren, aquí lo que les estoy diciendo es que mi matriz A va a tener como primera fila todas las componentes X y como segunda fila todas las componentes Y de mi parábola, ¿no es cierto? Entonces, esto sería algo como esto. Sí, como que mi matriz A va a ser esto, ¿no? Fíjense, aquí están las componentes X y aquí están las componentes Y. Esta es la componente Y que le corresponde a esta componente X, sí, de la parábola. Estos dos, si yo les veo como un vector, columna, indicarían las componentes X y Y de un punto sobre la parábola. Otras componentes X y Y de un punto sobre la parábola y así, ¿ya? Entonces, digamos, esta es la matriz A. Y lo que voy a hacer es a la matriz A
hacerle que tome el rol del R1 de mi comando de rotación. Es decir, esto de aquí va a ser como el vector que yo quisiera rotar a través de mi matriz de rotación, ¿ya? Pero ¿por qué me doy el permiso de poner una matriz en vez de solamente un vector como hice inicialmente? Recuerden que inicialmente lo que hice fue poner el vector 3, 5 y multiplicarle por esto para un valor determinado de este ángulo que en el octave tomaba el valor que yo le asigné a la letra A minúscula. Y lo que hacía era devolverme la componente X y Y del vector, ¿de cuál? Este vector rotado. Ahora, fíjense en lo siguiente ya. Esta matriz de aquí es una matriz de 2 por 2, ¿sí? Y esta matriz de aquí es una matriz de 2 por 41, como les mencioné, ¿sí? ¿Ya? Entonces, la matriz de resultados, el resultado tiene que darme también de 2, miren cómo era aquí, esto y esto, ¿no es cierto? El resultado va a ser el número de filas de la matriz de la izquierda y el número de columnas de la matriz de la derecha, ¿sí? Entonces, el resultado va a ser una matriz como esta, por ejemplo, pero en este caso la matriz va a tener asimismo 2 con 41, 2 filas y 41 columnas, ¿ya? Entonces, la primera columna que me salga, digamos, en mi matriz de resultados, la primera columna, justo va a tener la transformación de la primera columna, ¿sí? De mi matriz A. Esta es mi matriz A, ¿sí? ¿Ya? Que van a ver en el octave, ¿ya? Entonces, el rato que yo hago esta operación de esta matriz por esto, obtengo una nueva matriz de 2 por 41, donde cada una de sus columnas corresponden a la rotación de cada una de las columnas de esta matriz A. ¿Por qué digo eso? Porque fíjense, cómo yo obtendría el número que va acá, el número que va en la primera fila, primera columna de la matriz de resultados, ¿sí? Ese número yo lo obtendría así, multiplico la primera fila por la primera columna, ¿ya? Pero el rato que yo multiplico esto por esta primera columna, lo que estoy haciendo es simplemente obtener la componente X de este vector, pero rotado, ¿sí? Entonces ese valor iría aquí. Iría aquí, ¿sí? ¿Ya? ¿El valor de qué? De multiplicar esto, esta primera fila, por esta primera columna. Y eso es justo la componente X de mi vector, ¿cuál vector? Este de aquí, pero rotado, ¿sí? Y luego, si yo multiplico esta fila por esta columna, fíjense en lo que obtengo es este elemento de acá. Es decir, el elemento que está en la segunda fila, primera columna de mi vector de resultados. ¿Ese es qué? Ese sería la componente Y de mi vector, ¿cuál vector? Este de aquí, rotado, ¿sí? Entonces, en pocas lo que estoy haciendo es rotar todos y cada uno. Fíjense, en este es un vector, este es otro vector, este es otro vector, donde este vector indica un punto de la parábola sin rotar, este es un vector que indica un punto sin de la parábola sin rotar, este es otro vector que señala un punto de una parábola sin rotar. Y la cosa es que tomo a cada uno de estos y les aplico la matriz de rotación, ¿sí? Porque al final multiplicar esta matriz por esta de acá significa que voy a multiplicar esta matriz por todos y cada uno de los vectores que conforman la matriz A, ¿sí? Y al hacer eso, ¿por qué digo que va a terminar siendo eso? Como multiplicar esta matriz por todos y cada uno de los vectores columnas que formarían la matriz A, porque las multiplicaciones entre matrices son multiplicaciones entre filas y columnas. Entonces, ¿las columnas de qué? De la matriz de la derecha. Entonces, yo en pocas estoy aquí multiplicando filas por las columnas, donde cada una de estas columnas son puntos de mi parábola sin rotar. Entonces, en pocas estoy aquí rotando simultáneamente todos los puntos de la parábola cuando ya hago esta operación, y por eso lo que voy a obtener es una matriz que tenga todos esos puntos, pero ya rotados, ¿sí? Entonces, la primera columna de mi matriz de resultados va a ser el vector que estaba en la primera columna de A, pero rotado, ¿sí? La segunda columna de mi matriz de resultados es el segundo vector, columna que estaba en matriz A, pero rotado, y así, ¿ya? Entonces, digamos, por eso yo en Octave lo que tengo es lo siguiente, ¿sí? Les voy a mostrar mi pantalla. Ya, entonces en mi pantalla, miren, lo que estoy haciendo es, bueno, le voy a rotar un ángulo A, digamos, rotémosles 30 grados, aquí a una parábola, ¿sí? Ya, si quieren, rotémosle 60 grados, ¿ya? Entonces ahí, pi tercios de 60 grados, ¿sí? Entonces a la parábola le voy a rotar, a todos los puntos de la parábola que están ubicados como vectores columna en la matriz A, le voy a rotar un 60 grados, ¿no es cierto? La minúscula es 60 grados, ¿ya? Eso es lo que voy a hacer. Y después lo que voy a hacer es dibujar. Miren, ¿qué dibujo? Si yo dibujo X versus Y, lo que dibujaría es la parábola sin rotar.
Y ahora mi matriz S que obtengo de resultados, la matriz de resultados que les mostré en la pizarra, ¿no es cierto? Esta matriz, como les mencioné, va a tener como columnas todos los puntos de la parábola, pero ya rotados. Y, digamos, esta misma matriz S tiene como primera fila, ¿sí? Todas las componentes X de los vectores ya rotados y como segunda fila todas las componentes Y de sus vectores ya rotados. De manera que si yo ploteo la primera fila de mi matriz S versus la segunda fila de mi matriz S, entonces lo que yo tendría es el gráfico de mi parábola ya rotada, ¿sí? Porque, ¿cómo hago para llamar a la primera fila de mi matriz S? De esta forma, como indiqué hace un rato, y cómo hago para llamar a la segunda fila de mi matriz S? De esta forma. Esta matriz S es la que se obtiene del resultado de rotar los vectores que forman parte de la parábola. Por lo tanto, yo aquí voy a poder ver las dos parábolas, la una sin rotar y la otra ya rotada. Y ya le puse play, ya les voy a mostrar el resultado. Entonces aquí en New Share, les muestro la figura. Ya, entonces parece que ahora sí ya la están viendo. Esta es la figura ya rotada, la azul es la parábola sin rotar y la roja ya es la parábola rotada, pues los 60 grados. Ya, eso. Ahora, digamos, y finalmente les quiero mostrar cómo, digamos, el Octave plotea campos vectoriales, ¿sí? Entonces, aquí les hago un new share y les muestro el último comando que quiero mostrarles, ¿ya? El último programa que hice para ustedes, digamos. Ya, entonces miren, ¿qué es lo que voy a hacer? Este comando Quiver lo que va a es dibujar, digamos, los campos vectoriales, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace? Miren, estos X y Y son componentes de vectores, ¿sí? Entonces, digamos, yo estoy diciendo que aquí hay son puntos, digamos, en el espacio. Imagínense que son puntos en el espacio de componentes de X y Y, ¿ya? Ahora, digamos, tanto las coordenadas X van desde -2 hasta 2 y las coordenadas Y van de -2 hasta 2. Ahora, ¿cómo se conectan? ¿Cuál X con cuál Y se conectan? Yo quiero que se conecten todas, es decir, que el valor -2 de X se conecte con el valor -2 de Y, pero también con el valor menos 1.9999 y con el valor menos 1.8 menos 1.1 y así, ¿no es cierto? Es decir, todos los valores de X se conecten con todos los valores de Y, ¿ya? Para hacer eso, para que se generen pares ordenados, entonces recuerden lo que les dije, uno hace este mesh grid, ¿sí? Entonces ahora, con los valores que van desde -2 hasta 2, voy a hacer todos los pares ordenados posibles a través del mesh grid. Entonces el X y el Y ya están conectados como pares ordenados, ¿sí? Donde todos los valores de X se van a conectar con todos los valores de Y. Ahora este comando Quiver es el que nos ayuda a dibujar los campos vectoriales. ¿Y qué es lo que está haciendo aquí? Lo que hace es asignar flechas que tienen estas coordenadas a, digamos, miren, toma una flecha de componente XY y en la punta donde apunte esa flecha le dibujo un vector. ¿Cuál vector? Un vector que ahora tiene componentes menos YX. Esto es equivalente a decir que yo ingreso un vector de componentes X y Y y mi campo vectorial lo procesa y me devuelve un vector de componentes menos YX. ¿Cómo luce eso? Es lo que les quiero mostrar, ¿ya? Cómo gráficamente luciría eso. Entonces, ahora que le puse play, nos debe ya mostrar. Entonces, les voy a mostrar New Share, el grafiquito que me dio. Ya, entonces, miren, ¿qué es lo que hace? Va el Octave, ¿no? Va a todos y cada uno de los puntos de coordenadas X y Y que tengan componentes que vayan en pares ordenados de este estilo, ¿no? Miren. Me refiero a que si ustedes tienen, por ejemplo, supónganse que yo digo ya que la X puede ser los valores 1, 2 y 3, ¿ya? Y que la Y pueden ser los valores 1, 2 y 3 también, ¿ya? Supónganse que hago esto. Ya, ahora la cosa es que yo digo que quiero formar pares ordenados con estos elementos y con estos elementos, ¿sí? De manera que, por ejemplo, formo el par ordenado 1, 1, sí, podría formar el par ordenado 1 en X, 2 en Y, 1 en X y 3 en Y, ¿sí? ¿Ya? Pero, ¿cómo sabe el Octave cuáles pares ordenados más generar, ¿sí? Entonces, para eso es que yo hago el mesh grid, para que, digamos, tome este como componente X y lo combine con esta componente Y, con esta componente Y, con esta componente Y. Luego, tome este como componente X y luego le combine a sí mismo con esta componente Y, con esta componente Y, con esta componente Y. Y luego que tome este de aquí
y como componente X y le combine con esta componente Y, con esta componente Y, con esta componente Y. De manera que voy a tener al final de cuentas 9 pares ordenados, ¿sí? Entonces, para que los conecte como pares ordenados, para que genere estos pares ordenados a través de los números que tiene X y Y, es que hacemos el mesh grid, ¿ya? Ahora, estos de aquí van a ser coordenadas, ¿no es cierto?, de flechas, de puntos en el espacio. Supónganse que justo la figura que vieron corresponde a un fluido, ya, como a un líquido. Y el 3.1, el 3.2, el 3.3, todos esos son flechas que apuntan donde están las gotas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos, son estas flechas, ¿ya? Entonces, aquí hay una gota, acá hay otra gota, acá hay otra gota. Supónganse, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el campo vectorial? Entonces, lo que hace el Octave es identificar cada uno de las posiciones de las gotas. ¿Cómo hace eso cuando yo escribo quiver, ¿sí? Y pongo aquí la sintaxis, ¿sí? Del quiver, es tal que los primeros valores que doy, los dos primeros que doy, el que doy aquí y el que doy acá, corresponden a las componentes X y Y de los puntos donde están las gotas en pocas, ¿sí? Entonces, por eso puse aquí X mayúscula y Y mayúscula, para que tome todos los pares ordenados que formó con el mesh grid, ¿sí? Los identifique, como estoy identificando así con estas flechas negras, y donde les identificó, les asigna el vector velocidad. Yo lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, el vector velocidad. Entonces, lo que estoy diciendo es que en este punto el vector velocidad es este mismo vector, pero cambiado el orden de sus componentes, ¿ya? Entonces, digamos, supónganse que es 3.1, ¿no? 3.1, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy diciendo es que aquí le asocio un vector. ¿Cuál vector? Un vector de componentes, en cambio, 1, 3. Entonces, supónganse de componentes 1, 3, ¿no es cierto? Entonces, sería 1 en X y 3 en Y, así. ¿Ya? Entonces, digamos, lo que hace es, lo que ustedes vieron es el gráfico de todas las flechas azulitas, ¿ya? El Octave no dibuja las flechas negras, sino que a nosotros tenemos que darnos cuenta que la base de las flechas que vemos en el Octave están ubicadas en puntos que tienen estas coordenadas, ¿sí? Y que a partir de esos puntos que tienen esas coordenadas, el quiver plotea unos vectores que corresponderían a las flechas azules. Estas flechas azules, como les digo, pueden corresponder a las velocidades que tienen cada una de las gotas que están ubicadas donde empiezan las flechas, ¿sí? Entonces, lo que el Octave al final de cuentas hace es mostrarnos simplemente las flechas azules, ¿sí? Las flechas azules, ¿ya? Pero como ven, están estas flechas azules ubicadas en distintas partes, empiezan en distintas partes. ¿Por qué? Porque esa es la velocidad que tiene el punto que está en esa parte. Esta sería la velocidad que tiene el punto que está en esta parte. Esta sería la velocidad del punto que tiene esa parte, ¿ya? Entonces, en pocas, el rato que yo les muestro esto, les estoy mostrando un campo vectorial, porque lo que estoy diciéndoles es que aquí hay algunos puntos, ¿sí? Lo que les estoy diciendo es, miren, aquí hay algunos puntos, por ejemplo, este punto que empieza aquí, ¿sí? Este punto tiene una velocidad indicada por esta flecha. El punto que encontramos acá tiene una velocidad indicada por esta flecha. El punto que encontramos acá tiene una velocidad indicada por esta flecha. Eso quiere decir que todas las posiciones de este plano, que corresponden a posiciones, por ejemplo, de gotas de agua, tienen las velocidades indicadas por esas flechas. ¿Qué quiere decir? Que a cada posición, que es un vector, le corresponde otro vector, que en este caso es un vector velocidad. Por lo tanto, les estoy mostrando la relación que hay entre un vector y otro a través de, es la relación que hay entre los vectores de entrada y los vectores de salida. Si los vectores de entrada son las posiciones, los vectores de salida serían las velocidades, ¿sí? Entonces, lo que les estoy mostrando es un campo vectorial, porque, digamos, aquí está implícito una operación que tomó las posiciones, las derivó con respecto al tiempo y obtuvo sus correspondientes velocidades, ¿sí? Entonces, digamos, esto de aquí, en general, indica cuáles serían, por ejemplo, las velocidades, en este caso que les estoy diciendo, para cada uno de los puntos que están en este plano, ¿no? Entonces, por ejemplo, un punto que está aquí tiene una velocidad chiquitita, si ven, y en pocas, esto sería la visualización de cómo se estaría moviendo un líquido, por ejemplo. Un líquido se estaría moviendo, los resultados de cada una de las gotas de líquido se están moviendo en estos sentidos, ¿no? Entonces, digamos, este tipo de dibujitos también se los puede ver si ustedes toman un campo magnético y, por ejemplo, ponen un imán y encima ponen una hoja y encima de la hoja ponen un polvito de hierro. Entonces, ustedes van a ver cómo se alinean el polvo siguiendo justo unas líneas como estas, ya unas líneas
que son líneas de fuerza, en este caso, que indican la distribución, hacia dónde van a empujar los metales de estos imanes, ¿ya? Eso es lo que les quería conversar. Entonces, porfa, pilas, vean hasta estos videitos, no se descuiden y ya nos vemos en el próximo.